Bueno, bienvenidos sean todos. Muchísimas gracias por venir a este viernes 5 de mayo, que aquí en el IAM es Viernes de Ciencia. Yo soy Fernando Flores y esta vez, por parte de los estudiantes de física, me toca vengo a hablarles de los límites fundamentales del tiempo y del espacio. Es un tema que promete mucho, entonces más me vale empezar a hablar de él. Primero, antes de empezar a desenfundar la ciencia, tenemos que pensar en la forma en que nosotros experimentamos el mundo. Quiero que piensen en nuestro sentido de la vista. Con nuestra vista, nosotros podemos estudiar una gran parte del mundo. Podremos ver eclipses en el cielo, pero hay cosas que no alcanzamos a ver con nuestros propios ojos. Y nos ayudamos de telescopios, por ejemplo, para ver constelaciones, para ver cuerpos celestes, que a simple vista no están disponibles. Eso podemos decir porque están muy lejos. Pero cosas que están tan cerca como la palma de nuestra mano, tampoco las alcanzamos a ver muy bien. Para mí sería imposible describir dónde quedan las células de mi mano, mucho menos describir qué forma tienen las moléculas de carbono que la forman. Entonces, nosotros, así como nos ayudamos de telescopio, nos ayudamos de ramas de la ciencia, en este caso de ramas de la física, de la biología y de la química, para poder describir todo lo que nuestros ojos no ven. Pero es incluso esas ramas de la física de las que tanto nos apoyamos y que tan bien nos ayudan para ver nuestro alrededor, tienen sus límites. Hoy voy a hablarles quiero que pensemos en tres ramas en particular de la física, que en conjunto logran dar una descripción muy completa de casi todo el mundo que nos rodea. La gravedad, la mecánica cuántica y la relatividad. Hoy les voy a hablar de qué establece cada una de estas ramas de la física, qué promete, qué describe, qué problema resuelve. Y después voy a forzar situaciones o forzar experimentos en las que una por una estas ramas de la física fallen y dejen de ayudarnos. Después voy a plantear una situación muy ad hoc en la que provocaré que todas estas ramas de la física fallen al mismo tiempo. Encontraré un sitio donde la descripción de estas ramas de la física es insuficiente. No podemos describir de qué hablan estas ramas. Y después encontraré que esa falla de estas tres ramas en conjunto, implica un límite fundamental en el tiempo y en el espacio. Comencemos. La primera rama de la física de las que le voy a hablar es la gravedad. La gravedad plantea algo muy sencillo. Cualquiera dos objetos que tengan masa van a sentir una atracción hacia ellos. Entre más grande sea el objeto, más grande va a ser la atracción. En realidad, la gravedad es una fuerza bastante débil. La única razón por la que nosotros nos atrae la Tierra es porque la Tierra tiene una masa enorme. Pero yo no siento atracción gravitacional por la persona que está sentada frente a mí. Quiero que vean a las personas junto a las que están sentadas y me digan si sienten atracción gravitacional, ¿no? Entonces, claramente es una fuerza bastante débil. No puedo atraer a una persona. Sin embargo, la fuerza de gravedad, así de débil, es la responsable de la formación de planetas, sistemas solares y galaxias. Pero bueno, algo útil para representar la gravedad es una breve ecuación, que simplemente nos dice que la fuerza de gravedad es proporcional a la masa de un objeto. Es decir, que un objeto que tenga una masa más grande va a tener una mayor atracción gravitacional y que es inversamente proporcional a la distancia. Es decir, que entre yo más lejos me sitúe de un objeto, más leve va a ser esta fuerza de atracción gravitacional. Pero bueno, basta de hablar de cosas bonitas de la gravedad. Vamos a hacerla fallar. ¿Dónde vamos a encontrar la falla de la gravedad? Primero, notemos que la gravedad es una fuerza de la que yo puedo escapar. Si yo estoy en la superficie de la Tierra, puedo utilizar un cohete para escapar a la Luna, para escapar a Marte, para escapar a Júpiter, para explorar otros planetas. Lo único que tengo que hacer es alcanzar algo que se llama la velocidad de escape, que por ejemplo para la Tierra es 11.8 kilómetros sobre segundo, que la alcanzamos con relativa facilidad con algunos cohetes. Pero incluso puedo escapar de cosas que tengan mucha más masa, como el Sol. La velocidad de escape del Sol, como tiene una mayor masa,
va a requerir más energía y es de 617 kilómetros sobre segundo. Pero aún así es algo que podemos alcanzar. Por ejemplo, la sonda Voyager, las dos sondas Voyager alcanzaron su velocidad de escape y ahora tienen ruta de escape rumbo fuera del sistema solar y con vía extragaláctica. Noten que aunque yo les prometo que la velocidad de escape del Sol es de 617 kilómetros sobre segundo, la velocidad máxima que alcanza la sonda Voyager es de unos 40 kilómetros sobre segundo. Y eso es porque la velocidad de escape del Sol se mide iniciando en la superficie del Sol. Y la sonda Voyager no inicia en la superficie del Sol, inicia desde la Tierra, que está mucho más lejos, y entonces su velocidad de escape es mucho menor. Y nosotros podemos encontrar una ecuación, preguntándole a la fuerza de gravedad, le podemos preguntar cuál es la velocidad de escape. Y no vemos nada nuevo. Entre mayor masa, mayor será la velocidad de escape, y entre más lejos estemos, menor será la velocidad de escape. Ahora, yo puedo decir, bueno, puedo escapar de la Tierra, puedo escapar del Sol. ¿De qué no puedo escapar? Primero, de las cosas enormemente masivas, es más difícil escapar. Les voy a poner el ejemplo de una estrella masiva. Esta es una reconstrucción de la estrella Antares, una de las más grandes visibles en el cielo. La estrella Antares, les voy a proponer, yo tengo un cohete lo suficientemente enorme que me permite alcanzar la velocidad de escape y huir de ella, huir de su atracción gravitacional. Pero sucede algo muy curioso que le pasa a las estrellas, es que conforme comienzan a morir, comienzan a perder estabilidad estructural y empiezan a achicarse. Entonces, si recuerdo cómo se cierra esto, va a empezar a colapsar un poco, conservando su misma cantidad de masa. Entonces sucede que como disminuye la distancia al centro de la estrella, la fuerza de atracción gravitacional es mayor y ya no puede escapar con tanta facilidad. Voy a necesitar un cohete más grande. Entonces voy a utilizar mi cohete más grande y este ya me da la suficiente energía para escapar. Pero sucede que cuando tenemos estrellas tan grandes como Antares, pueden colapsar por completo a un punto muy pequeño. Y en ese punto sucede que la velocidad de escape se acerca a la velocidad de la luz. Es decir, que ni mi cohete grande, mi máxima potencia, va a permitirme escapar, porque yo necesitaré volar a la velocidad de la luz. Y nada puede ir más rápido que la luz. Aquí podríamos hacer un paréntesis y decir, no, pues Fernando, te estás complicando la vida. Simplemente agarra una nave espacial de Star Wars, que sí puede salir a la velocidad de la luz, y damos por terminada la plática. Pero eso sería algo anticlimático. Entonces, vamos a analizar con más cabeza este problema. ¿Qué ocurre cuando finalmente la atracción gravitacional de un objeto concentra tanta masa en un lugar tan compreso que su velocidad de escape es la velocidad de la luz? Cuando tenemos eso, tenemos un agujero negro, una región del espacio de la que nada puede escapar, de donde no podemos extraer información. Es un límite del espacio, porque recuerden que estamos buscando las regiones de las que yo no puedo extraer información. Y sucede que por más que yo utilice cualquier telescopio, cualquier instrumento, no puedo ver qué ocurre en un agujero negro. Puedo formular teorías que emite una radiación de Hawking, etcétera, etcétera, pero no voy a tener información concreta. Algo que también nos va a ser útil es encontrar una pequeña ecuación que nos dice exactamente dónde empieza a fallar el espacio. Sucede que la distancia a la que yo debo comprimir una masa dada para que forme un agujero negro se llama el radio de Schwarzschild. Perdonen por la pronunciación mocha, ¿no? Pero esta ecuación simplemente me dice que si yo tengo una masa m y quiero que la velocidad de escape de esa atracción gravitacional sea la velocidad de la luz, c, debo comprimirla a una distancia rs para que la velocidad de escape sea la velocidad de la luz. Y en ese momento tenemos el evento horizonte, que es el inicio de un agujero negro. Ahora, ya hicimos nuestra primera teoría física fallar. Tenemos que pasar a la siguiente teoría física, la mecánica cuántica, o la ciencia de describir el mundo microscópico. Y yo
voy a proponer un experimento microscópico que a esta ciencia, que es la más precisa que tenemos para describir lo minúsculo, no me pueda describir algo minúsculo. Voy a hacer algo minúsculo a lo minúsculo. Y algo tan pequeño que ni la mecánica cuántica pueda describir. Pero comencemos hablando de qué nos propone la mecánica cuántica. En su primer postulado más básico, la mecánica cuántica nos dice que la energía, en el mundo microscópico, en lo más pequeño, ¿ok? Porque luego hay muchas estafas que dicen lo contrario. Pero en el mundo microscópico, la energía está cuantizada. Es decir, que solo puede existir en niveles. Y si yo quiero ganar energía, en vez de ganarlo poco a poco, lo que debo de hacer es un salto. Podemos ver que un electrón que orbita los niveles de un protón, de un átomo, para poder pasar de un nivel a otro, tiene que ganar energía en un salto, y lo gana en forma de un fotón. Entonces, la energía solo existe en niveles discretos. Avanzando un poco más de la teoría de la mecánica cuántica, nos propone algo de lo que es más conflictivo pensar, es más difícil imaginar, que nos dice que la posición y la velocidad de una partícula son observables incompatibles. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo, eso es importante, que si yo tengo una partícula, cualesquiera, yo necesito hacer una serie de experimentos para medir su posición. Y si yo hago esa serie de experimentos para medir su posición en el mundo microscópico, la voy a alterar de tal forma que si después de haber medido su posición quiero medir su velocidad, no voy a obtener datos precisos. Voy a obtener una lista de opción múltiple de resultados casi infinita. Y viceversa. Eso es lo que nos dicen que sean incompatibles. Y significa que entre ellos existe una relación de incertidumbre, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. De seguro también han escuchado hablar de él. Entonces, ¿qué nos dice el principio de incertidumbre? Que cuando yo quiero medir la posición de una partícula, modifico su velocidad. Ahora, ya hablamos cosas bonitas de la mecánica cuántica, hagámosla fallar. Voy a forzar un experimento, que es que a dos electrones cualesquiera, quiero estudiar cómo se comportan conforme se acercan el uno al otro. Esta es una situación artificial, porque juntar dos cargas negativas, dos electrones, es como juntar dos imanes por los polos negativos, ¿no? Se van a tratar de repeler y ahí voy a estar yo queriéndolos forzar, porque a pesar de que existe una fuerza gravitacional entre ellos, recordemos que la gravedad es muy débil. Entonces, estas cosas se van a tener que repeler y voy a tener que poner mucho esfuerzo para acercarlas. Pero, ¿qué ocurre conforme las acercamos? Conforme las acercamos, yo estoy activamente modificando su distancia. Y eso va a provocar que perturbe su velocidad. Es algo muy difícil de ver, porque dos partículas estacionarias con velocidad modificada no hacen mucho sentido. Pero eso es lo que ocurre. Estoy modificando su velocidad. Y cuando yo modifico la velocidad de un objeto, también modifico su energía. Entonces, tengo mi situación. Dos electrones, los estoy acercando, y mientras lo hago, estoy modificando la energía en el sistema y aumentándola, añadiéndola. Ahora, esto va a tener que reposar. Este experimento lo voy a tener que dejar aquí guardado un momento, porque tiene que entrar en escena la siguiente teoría física. Esa es la relatividad especial. De seguro conocen esta ecuación. E igual a mc al cuadrado. Aquí incluso es probable que alguien la tenga tatuada. ¿Qué dice E igual a mc al cuadrado, que la vemos hasta en el cereal o en la sopa de letras? Pues nos dice que existe una equivalencia entre la masa y la energía. La energía mc al cuadrado la podemos ver como la energía que yo requiero para crear esa masa. Es decir, la masa es esta cosa que está dispersa en el universo, y para ensamblarla, para juntarla, requiero una energía igual a mc al cuadrado. Por ejemplo, si yo quisiera crear la masa de un electrón, requiero juntar una energía igual a la masa del electrón por c al cuadrado, que es del orden de 10 a la menos 14 julios.
pero pues si yo levanto 1 kilogramo o 1 metro, ya tengo un joulio. ¿Por qué no estoy creando electrones? ¿Por qué no estoy creando un montón de masa? Pues porque yo necesito tener las condiciones especiales, un escenario muy especial, para que esa masa comience a crearse. Y sucede que el experimento de los 2 electrones es el escenario ideal para que conforme aumente la energía del sistema, empiece a acumularse masa. Y eso va a provocar el fallo de mis teorías cuánticas. Entonces, continuamos con el experimento de los 2 electrones que estoy acercando. Conforme disminuimos la energía, la distancia, la energía va a crecer y va a provocar la acumulación de masa en el sistema. Y tenemos 2 ecuaciones, una por parte de la mecánica cuántica y otra por parte de la relatividad, que me dice que a cierta distancia dada, es decir, a la distancia que yo os concentre, voy a haber provocado la acumulación de cierta cantidad de masa. Por ejemplo, la distancia para crear la masa del electrón, que veíamos que era 10 a la menos 14 julios, es de alrededor de 10 a la menos 13 metros, que es más o menos el diámetro de un átomo. Entonces, cuando yo empiezo a juntar 2 electrones a la distancia del diámetro de un átomo, estoy creando que alrededor de este sistema empiecen a acercarse más cosas que juntan masa en el sistema. Y si recordamos, ¿qué habla con la masa? Lo que habla con la masa es la gravedad. Entonces, tengo un sistema en donde voy a empezar a crear un bucle. Yo disminuyo la distancia, lo que aumenta la energía. Conforme aumenta la energía, aumenta la masa en el sistema. Y conforme aumenta la masa en el sistema, va a aumentar la fuerza gravitacional que existe entre estos 2 electrones. Y las mesas van a cambiar, se van a voltear. De estos 2 electrones estar repeliéndose enormemente, se van a empezar a atraer. Y todo va a llegar chocando en un límite, que es el límite de Planck. Conforme yo continúe acercando cada vez más y más y más mis 2 electrones, ya no voy a tener el sistema de 2 naranjas acercándose entre sí. Lo que voy a tener es una región del espacio en donde estoy acumulando masa, cada vez más masa, en una región cada vez más pequeña. Y si se fijan, esto es el mismo sistema de la estrella con masa que se comprime cada vez más. Y yo me debo de hacer la pregunta, ¿puedo juntar infinitamente estos 2 electrones? ¿Puedo continuar juntándolos cada vez más? ¿Puedo continuar estudiando el espacio tan pequeño como me plazca? Y la respuesta va a ser que no, que la naturaleza va a conspirar para imponer un límite fundamental a la región del espacio que yo puedo estudiar. La respuesta viene dada primero por la mecánica cuántica y la relatividad especial, que primero nos dicen que existe una distancia a la que si yo junto estos 2 electrones, crean cierta cantidad de masa. Y después la teoría de la gravedad nos dice que a cierta distancia, cierta masa concentrada, genera un agujero negro. Entonces, yo le puedo preguntar a estas 2 ecuaciones, ¿qué tan cerca tengo que juntar estos 2 electrones para juntar tal cantidad de masa en la región del espacio que ésta colapse y forme un agujero negro? Y la respuesta a esa pregunta es por lo que vinieron hoy a esta plática. Es el límite de Planck. Es el límite fundamental al espacio. Es este punto en el que yo, tratando de acercar más mis electrones y continuar estudiándolos, se juntó tanta masa que el sistema colapsó en sí mismo y formó un diminuto agujero negro. Ahora, debo de hacer énfasis en lo diminuto. Debo de ver esta ecuación y ver que esta distancia de Planck es del orden de 10 a la menos 35 metros. ¿Cuántos metros es eso? Es 0.35 ceros y después un 1. Es nada, es diminuto, es minúsculo, es imperceptible, no lo podría sentir jamás. De hecho, puedo calcular
Estábamos hablando antes de agujeros negros, de estrellas enormes que se tienen que colapsar a unos kilómetros para provocar estos agujeros negros. Ya no estoy hablando de una de las estrellas más grandes de la galaxia. De hecho, ¿de cuánto estoy hablando? Le puedo preguntar a esta ecuación, ¿cuánta masa necesito para crear este agujero negro? Que se llama la masa de Planck. Y resulta que es del orden de 22 microgramos. Eso es más o menos la masa que hay en el huevecillo de una mosca. Y con esa masa comprimida a esa distancia, yo crearía un minúsculo, diminuto, imperceptible agujero negro. Entonces, a nosotros nunca nos va a afectar eso. Lo único que nos dice, literalmente, para lo único que se está creando ese agujero negro, es para conspirar y que nosotros no podamos estudiar esa región tan pequeña del espacio. Es el límite fundamental que nos pone la naturaleza. Ahora, he puesto algunas ecuaciones a lo largo de la presentación, pero quiero que vean en esta ecuación qué es lo único que nos queda. Nos queda esta expresión, de seguro estas letras se preguntan qué son, ¿no? Nada, no es masa, no es velocidad, no es distancia. Lo que son puras constantes fundamentales que surgen en cada teoría. G es la constante de gravitación universal, que proviene de la fuerza de gravedad. Y H barra es la constante de Planck, que proviene de la mecánica cuántica. Y C es la velocidad de la luz, que proviene de la relatividad especial y del electromagnetismo. Entonces, todos estos, lo único que son constantes que nos hablan de la forma en que está construido nuestro universo. Si nuestro universo fuera ligeramente distinto, estas constantes tendrían otro valor y probablemente el límite de Planck sería algo completamente distinto. Pero dejemos las ecuaciones de lado y terminemos de ver el segundo límite, porque también les prometí un límite fundamental al tiempo. Bueno, yo conozco la distancia de Planck y yo voy a definir algo llamado el tiempo de Planck, que es simplemente el tiempo que tarda la velocidad de la luz en recorrer esta diminuta distancia de Planck. Y resulta que obtengo el tiempo de Planck, el límite fundamental al tiempo que yo puedo estudiar. Porque si yo estuviera estudiando este sistema de dos electrones increíblemente juntos, no puedo percibir el cambio de tiempo de un lado al otro. Es un límite fundamental al tiempo. Y es del orden de 10 a la menos 44 segundos. De nuevo, es 0.44 ceros y después un 1. ¿De qué me preocupa? ¿Para qué me estás hablando de esto, Fernando? Me lo vendes como si fuera el próximo apocalipsis, pero es algo diminuto, despreciable. Y en realidad lo es. Es simplemente un límite natural de qué tan pequeña escala en el tiempo podemos observar. Ahora, ¿para qué nos preocupa? En realidad, para nuestra vida cotidiana, este cambio en el tiempo es nada. Sin embargo, para aquellos que estudian el Big Bang, que es la ciencia que estudia cómo se formula el universo, surge un problema, porque el universo inicia en un punto increíblemente pequeño y se expande de forma increíblemente rápida. De hecho, de forma tan rápida que es muy importante saber cuál es la distancia entre dos partículas antes y después de un tiempo de Planck. Y en esa escala del tiempo no podemos estudiar. Y entonces surgen varios problemas. Y la gente que estudia cosmología tiene que lidiar con un problema que se llaman las fluctuaciones cuánticas, que nos dice que en un tiempo de Planck, en este 0,44 ceros a la izquierda, ¿qué ocurre? Que en ese minúsculo tiempo se genera toda la masa del universo. Esto es lo que está ocurriendo aquí en un espacio dado, en un espacio minúsculo, surgen fluctuaciones cuánticas que generan masa. O al menos así me lo explicó el profesor de métodos matemáticos que está sentado ahí al fondo. Pero en realidad aquí yo tengo que dejarlo, porque lo único de lo que puedo estar seguro, lo único que sé es que no sé nada. Lo único que sabemos es que estas escalas extremas no tenemos idea de qué ocurre. No podemos ver adentro de un agujero negro. No podemos ver a la mitad de un tiempo de Planck. Y lo que requiere la física
y los físicos que siguen, porque a mí para esto no me da la cabeza, es formular, es tomar el reto y formular una teoría física que atraviese, que rompa estos límites fundamentales del tiempo y del espacio. Por mi parte, es todo. Muchísimas gracias.